Entonces venimos con un nuevo fanfic para el canal y en este caso es otro de Boku no Hero Academia. Y hablando de Boku no Hero Academia, ¿ya vieron el nuevo anime de Vigilantes? Yo en su momento leí el manga cuando estaba en emisión y realmente les recomiendo que si no tienen conciencia de este nuevo anime, pasen a verlo porque realmente está interesante y la historia de Koichi es mucho mejor. Creo que se llamaba Koichi, hace mucho que no me veo el manga y bueno, los nombres los tengo un poco difusos. Pero bueno, dejando eso de lado, quiero agradecer a todas las personas que han estado apoyando el canal y comentando en el último video que fue hoy. Realmente se los agradezco y espero que esta historia sea apoyada como todas las demás. Ahora, con eso dicho, quiero saludar a todos los miembros que se han unido recientemente. A Hernán Meneza, que se unió ayer, a Itachi Chía, a Lator, Elena Ramírez, Daniel Bernal, The King Guardian, Carlos, Marcos, Alexandre, Ignacio, Julián y Javier. Muchas gracias a todos vosotros que se acaban de unir y a todos los demás que siguen apoyando el canal día a día. Y es gracias a ustedes y a todos los usuarios normales que dejan su like y comentan que sigo trayendo nuevas historias. Con eso dicho, espero disfruten de esta historia, que es un viaje en el tiempo, pero uno diferente. Y pues estén atentos a cada capítulo. Tendrá 6 capítulos esta historia, está completa, así que espero la disfruten. Comencemos ahora con el capítulo. Capítulo 1. La ventaja del futuro. Izuku solo notó que algo andaba mal cuando abrió su lonchera All Mic de edición limitada. Allí, aplastado en su lonchera, había un solo paquete de yogur de frutas. Para cualquier otra persona era un detalle minúsculo, apenas perceptible en el gran esquema de las cosas. Sin embargo, el alimento era significativo para Izuku de una manera muy particular, y para él, fue suficiente para desconectar de la realidad. La visión del bocadillo le hace un nudo en la garganta y la visión se nubla. El eje de su mente cambia del de un niño al de un adulto que realmente no debería estar allí. Izuku traga una bocanada de aire, sujetándose la boca con la mano mientras el mareo se filtra de su mente confundida. Su madre solo compraba la marca de yogur cuando estaba en primaria, justo cuando su padre, un irresponsable, empezaba a conseguir contratos en el extranjero cada vez más largos. Fue un breve momento que significó un tiempo en el que aún podían darse el lujo de las pequeñas cosas. Al final, nunca supo a qué se dedicaba su padre, pero por lo que contaba su madre, le pagaban lo suficiente como para centrarse en ser madre. Era un laberinto que solo añadía más preguntas a su lista de investigación que las iba tachando, y al final, a Izuku no le importó seguir así. Quizás se debía a que su madre lo criaba cada vez menos, y como no quería avivar las tensiones en una casa de 2 personas, el adolescente lo dejó pasar. Supuso que aún persistían algunos sentimientos de abandono. Las sombras de una vida prometida que persistían en las fotos del pasillo, los agotadores momentos de espera a que sonara el teléfono y el espacio junto a la puerta que debería estar lleno de zapatos de negocios bien hechos que no estaban allí. Él no podía comprender cómo se sentía que la persona en la que confiabas y amabas con todo tu ser simplemente desapareciera de esa manera. El punto principal aquí era que el yogur representaba un momento en el que esos cheques de pago todavía se enviaban. Un período de tiempo en el que no necesitaban preocuparse por sus finanzas. Izuku gira la cabeza, mirando a su alrededor, memorizando cada color, forma, imagen y sonido. Es primavera, con brotes frescos a punto de florecer en el árbol junto a él. La mirada de Izuku se clavó en los bloques de hormigón que cubrían el edificio de la escuela y en los personajes de dibujos animados descoloridos, recortados y pegados en las puertas y ventanas principales. El tiempo borró sus nombres, pero sus sonrisas permanecen vivas en su mente. Hacía años que no les prestaba atención a esos personajes. De niño, no eran su interés. Los superhéroes eran su fantasía. Pero a pesar de ello, le siguen resultando familiares. Izuku aún no puede creer lo que está experimentando. Y mientras los alcanza distraídamente, sentado solo en el banco de afuera, divisa la pequeña y regordeta mano que sigue todas sus órdenes. Izuku flexiona sus dedos y los agita rápidamente, su mente finalmente se pone al día con su entorno, sintiendo como si estuviera despertando de un sueño. ¿Es esto un sueño? Cuando intenta recordar algo, cómo llegó a este punto y a esta edad, no tiene nada en qué basarse. Lo último que logra reconstruir una destrucción horrible retumba en su mente con destellos y chapoteos nauseabundos es la pesadez de su cuerpo. Un dolor que anulaba los receptores del dolor, pues habían dejado de funcionar quién sabe cuánto tiempo. Recuerda sentirse molesto por la lluvia que le entraba en los ojos, lo que le nublaba la visión. Quiso levantarse, pero algo lo sujetaba, o tal vez lo inmovilizaba. Por lo que pudo deducir, Izuku está seguro de que hubo algún tipo de pelea, pero no había mucho más que explicar.
Pero sí recuerda los ojos de Eri y sus labios moviéndose sin emitir sonido alguno. Su rostro está lleno de algo indistinguible. Su conciencia le dice que ganaron. Probablemente. ¿Pero de verdad ganamos? No confía en su propia mente para decirle la verdad. ¿Está bien, Eri? Sus dedos le pellizcaron la mejilla con fuerza, lo único que se le ocurrió en ese momento como una forma retorcida de arraigarse. Le dolía, la mejilla estaba roja de ira, pero era real. Fue entonces cuando empezó a creer que el plástico en sus manos era real, que el aire que respiraba era real y que ahora estaba en el cuerpo de su yo más joven. ¿Acaso viajé en el tiempo? Madre mía. El color se le escapa de la cara y el hormigueo en los dedos de los pies se descontrola incómodamente. Y mientras su mente se apresura a unir al azar los extremos deshilachados de la lógica y la realidad, Izuku se llena de ansiedad. Si de verdad he regresado, entonces quizá pueda detenerlo, murmura Izuku para sí mismo, contemplando la ausencia de las cicatrices del entrenamiento que deberían estar grabadas por todo su cuerpo. Su ansiedad se multiplica al reflexionar sobre sí mismo, al darse cuenta de la ausencia de One for All. Sin el don vibrando en sus venas, incluso inactivo, siente que le falta una pieza. O 10. Es como reiniciar un ordenador. Todo su ser es ahora una pizarra en blanco, larguirucha y diminuta. El mundo, su navegador y todo lo que significaba algo estaban configurados por defecto. Unos ojos verdes, angustiados y observadores, observan a la multitud de niños jugar, inocentemente ajenos a las revelaciones que suceden a metros de distancia, e imaginan un mundo de posibilidades diferentes. Su voz apenas se agita, más allá de un susurro, mientras sus pensamientos se sacuden repetidamente, un aluvión de advertencias. Quizás pueda cambiar el futuro. La lonchera de Izuku se le cae de las manos con un golpe violento, y pedazos de arroz y maíz salpican el suelo. El sonido de una carcajada desagradable da paso a la erización de su cuello. Y en la oscuridad de sus ojos cerrados, la sensación de pavor absoluto se instala, hundiéndose en sus huesos. Como la abolladura de un sofá, era un enemigo familiar que casi había olvidado felizmente. Los niños pueden ser crueles. Un hecho que no había tenido la fortuna de olvidar con el paso del tiempo. Su corazón late con fuerza de ansiedad mientras los fragmentos blancos y amarillos se difuminan en marrón, sus mejillas se sienten húmedas. Distintos crepitantes de fuego y fricción resuenan cerca e Izuku se obliga a contar hasta 10. Lentamente. Con atención. No quiere mirar en su dirección. Se siente mal incluso mirando a alguien, y mucho menos a Ba, la bilis se asienta en su pecho. Lo único que lo salvó de la inevitable paliza fue el timbre del colegio. Había terminado la hora del almuerzo. Un pequeño atisbo de alivio se apagó cuando los lacayos, uno alto y el otro corpulento, saltaron y golpearon la lonchera, destruyéndola irreparablemente. Se le revuelve el estómago mientras se seca las lágrimas, y su risa se desvanece entre los murmullos de la juventud parlanchina. Izuku se dice a sí mismo que deje de intentarlo, que lo deje pasar porque solo es plástico. Es un adulto, de verdad lo es. Y hay tantas otras cosas de las que preocuparse. Una fachada bien cuidada brilla amenazadoramente hacia él, sosteniéndose orgullosa hasta las orejas. Invisible en la oscuridad suprema. La bilis sube más. La maestra lo regaña por llegar tarde a clase, pero se compadece al ver los fragmentos de su lonchera y su sonrisa temblorosa. Le dice que la tire, tome agua y busque su asiento. Rápido. Que le den a esta mierda. Piensa Izuku, sintiendo la duplicidad de ser ignorado al mirar y burlado al darle la espalda. El mero desdén bastó para que el no tan adulto renunciara a cualquier esperanza infantil de tal vez vivir una existencia más pacífica esta vez. Pero el asco que sentía de adulto, al recordar su infancia, seguía vivo y meneaba la cabeza. Izuku finge una sonrisa mientras camina hacia el fondo de la habitación, donde estaban los cubículos. Coloca la lonchera con cuidado en la papelera, esperando algo. Pero una lonchera rota no sanaría sola sin manos para levantarla. Y, atravesando lo que parecen las 5 etapas del duelo en 5 angustiosos minutos, Izuku llega a la misma conclusión, alejándose de la basura. No voy a pasar por esto otra vez. Ni hablar. Odio. Es muy simple decir que no voy a volver a pasar por eso, pero una vez que se calma, y el mareo reemplaza el espacio donde se había instalado la ansiedad, Izuku se toma el tiempo para reevaluar la situación. El futuro afortunada o desafortunadamente, según a quien le preguntes, no iba a desaparecer pronto. Su mente se inclinaba más hacia lo bueno. Pocos tenían el lujo de tener tiempo para trabajar con él. Debería estar agradecido.
Calcula, a partir de las clases, el aspecto de los edificios en su camino a casa y lo mansos que eran los matones, que no tenía más de 6 o 7 años. Y le parece correcto. Es bajo, sin masa muscular y tan libre de peculiaridades como siempre. Cada vez que piensa en la nada, siente una punzada indescriptible en el pecho. A esta edad, además de ser un héroe como cualquier otro joven influenciado por lo popular, anhelaba ser alto como su padre. Ahora, su esperanza se entrelaza con los recuerdos de su gente, rezando para que no tengan un final desgarrador que lo atemorice al dormirse. El no tan adulto se consuela analizando todo lo que puede. Saber y analizar las cosas en su mente no llamaría la atención de nadie. No a esta edad, al menos. Así que, de camino a casa, empieza a tramar algo. Bakugou era un peligroso bidón de ácido radiactivo que había sido lanzado a un banco de valores. Y luego prendido fuego. Tal vez si ambos estuvieran en igualdad de condiciones, donde sus mentes fueran tan iguales como sus peculiaridades, habría habido una mínima posibilidad de atraerlo. Katsuki, de hombros anchos y sarcástico como sus colmillos, que asomaban cada vez que sonreía, era apenas una sombra del niño que una vez fue. Katsuki controlaba su ira, poseyendo introspección gracias a años de control de la ira y al desgaste de su círculo de amigos. Ellos también son amigos de Izuku, pero él no puede presumir de su mejor comportamiento como otros. Bakugou, al otro lado del espejo, desconocía estos conceptos y arremetía con ferocidad cuando no encajaban en el marco mental que consideraba aceptable. Sus acciones estaban nubladas por cosas en su vida que no tenía la posibilidad de manejar por sí solo. Y, a pesar de todos sus defectos, Izuku no podía, o, mejor dicho, se negaba a permitirse llegar a odiar al chico, a pesar del dolor. Izuku observa pacientemente y espera. Descansa, tomándose su tiempo para absorber los momentos de tranquilidad y sencillez propios de la infancia. Inhala por la nariz 1, 2, 3 y exhala 2, 3. Y días después, cuando cree haber recopilado suficiente información para empezar a tomar sus siguientes medidas, Izuku se enfrenta a un Bakugou pavoneándose, mirándolo con resignación y expresión vacía. Bakugou entrecierra los ojos con curiosidad ante la llegada de Izuku, mientras sus pseudoamigos observan la interacción mientras sus mentes traman cosas que solo un niño podría imaginar. Te vas a arrepentir de esto. Es lo que finalmente dice Izuku, colgándose la mochila al hombro con desaliento, listo para caminar solo a casa. Es algo del momento, como decidir pedir jugo de naranja en lugar de jugo de arándano para el almuerzo, un capricho. Sé mejor. Porque todo lo que sentía por dentro era una tristeza que Bakugou no podría comprender. Sabía que no debía engañarse pensando que esa persona era su amigo, los amigos, después de todo, no golpean ni dejan cicatrices, pero sabía en quién se convertiría en el futuro. Y ese es su amigo. Ahora mismo, su mente calculadora solo quería derribarlo al suelo y sacudirlo de esa actitud, suplicando que lo superara. Que buscara ayuda. Que estuviera a salvo y volviera a ser Katsuki. Pero ¿qué niño comprendería ese tipo de súplica, viniendo nada menos que de otro niño, uno al que decía odiar? Cállate, rechazado. Gruñe Kacchan, con la cara roja al ver la repentina afrenta de Izuku allí mismo. Se gira para clavarle un dedo en el pecho. Nadie te quiere aquí. Un adulto no se saldría con la suya golpeando a un niño a plena luz del día. Para este no tan adulto atrapado en el cuerpo de un niño, atrapado en una época donde se le percibe como inútil, se permite un buen puñetazo. Y se siente bien por un momento entero. Kacchan contraataca, atacándolo por ese arrebato. Podría haberse protegido, pero Izuku prefiere no hacerlo, y esta es la razón. La gente rumía. Incluso cuando no quiere, lo hace. El pasado es lo que te lleva a ser quien eres ahora, incluso si te has teñido el pelo, te has casado o divorciado, has criado un montón de plantas o gatos, o incluso has ido a terapia de control de la ira después de demasiados incidentes en una nueva escuela. Puedes cambiarte de ropa como puedes cambiar tu vida. Puedes elegir dejarlo atrás y negarlo por completo, pero acecha. Y espera. Y te acompaña en la oscuridad hasta que decides hacer algo al respecto. Izuku deposita su esperanza en esas palabras, en que atormentarían el camino que lo mantiene firme. Probablemente no debería haber dicho nada desde el principio. Toda esa conversación sonó casi como una despedida. Pero si Izuku seguía adelante con sus planes sin abrir la puerta para salir de la habitación que era la vida de Bakugou, no estaba seguro de en quién se convertiría exactamente el chico. Magullado pero satisfecho con el dolor que había forzado, Izuku se incorpora y comprueba que está solo. Por lo que parece, lo dejaron ir con calma.
Pero no sería así por mucho tiempo, si su cronología seguía igual. Dejaron sus útiles escolares en paz, y probablemente eso sea lo mejor. El chico sale del colegio con las mangas del jersey arremangadas, no puede evitar ocultar los moretones en las rodillas y finalmente encuentra el camino de vuelta a casa, abriendo la gran puerta verde que da al salón y la cocina. Su madre, dejando de cocinar, saluda a Izuku con el rostro decaído al ver la suciedad en su jersey. «Ay, cariño, ¿qué ha pasado?». Se agacha para intentar limpiar las marcas, murmurando que acaba de recibir esto y ya está dañado. Suspira, resignándose a ocuparse de ello más tarde. «¿Estabas jugando con Katsuki, junto al río, otra vez? Creí que habíamos quedado en que vendrías directo a casa después de la escuela, Izuku». Estaba explorando. Se queja, asegurándose de enfatizar la aventura con sus brazos. Estar acostado como un niño al principio le resultaba incómodo, pero se acostumbró más rápido que con su madre. Había algo extraño en su forma de actuar, ahora que veía sus acciones desde una perspectiva diferente. Esta representación de ella es ansiosa, cansada y a veces lo rodea como un helicóptero, moviéndose para actuar antes de que él pudiera hacerlo. Izuku no recordaba sentirse tan incómodo antes, y ahora que sí, está nervioso. Las ojeras de Inko se desploman mientras él le devuelve la mirada, esperando que su actuación haya tenido éxito. Hay una foto de graduación en la pared detrás de ella, que se proyecta sobre sus hombros. Al parecer, era una mujer con una carrera muy ambiciosa que planeaba volver a trabajar cuando él tuviera la edad suficiente para ir a la guardería. Eso, si las cosas hubieran salido como ella planeaba. Al igual que las dolencias mentales o físicas, no tener peculiaridades era algo más que la persona que las padecía. La condición afectaba a dónde podía acudir para sus chequeos médicos, sus opciones de educación e incluso la reacción de la gente. Inko no se atrevía a dejarlo solo o con los pocos amigos que le quedaban, por miedo. Por él mismo o por el estigma que los rodeaba, no estaba seguro. Antes de todo esto, había sido un alma orgullosa y llena de vida. Y tal vez en una vida diferente, con un Izuku diferente, habría sido igual. Pero esta Inko ya no era la persona que solía ser, ni la madre que recordaba con tanto cariño. Se irguió en toda su estatura, suspirando una vez más profundamente esta vez. Sin decir nada más sobre el incidente, volvió a cocinar, de espaldas a él. Izuku la siguió, tambaleándose con sus pequeñas extremidades. Su corte se volvió más afilado cuando él le sujetó la pernera del pantalón. Bajó el cuchillo, apartó la pierna y lo miró. «Voy a recogerte mañana». Izuku se muerde el labio, pensando que eso arruinaría sus planes. Ahora la abraza, con la cabeza sobre sus rodillas y la voz temblorosa. «Pero soy un niño grande, puedo caminar a casa solito». Sin peros. Bromea, moviendo un dedo con la manicura impecable. «¿Hiciste lo mismo la semana pasada y no llegaste a casa en horas?». Estaba muerta de preocupación. «Te quiero, cariño, pero tienes que hacerme caso. Te recogeré mañana». Fin de la discusión. Su madre se gira, reanuda el picado de zanahorias e interrumpe la conversación. Y no tenía sentido insistir con ella en ese estado. En cambio, se gira para salir de la cocina, pero luego mira hacia atrás, agarrando las asas de su mochila y empujándolas hacia afuera. «Voy a hacer mi tarea ahora. ¿Puedo ir a ver a Kak-chan después?». La madre le da la espalda. «No, lo verás mañana. Vete ya». Izuku frunce el ceño, pero cede, sale de la cocina y se va a toda prisa a su habitación. Armar un escándalo por algo tan trivial al final complicaría las cosas más adelante. Estaría bien por ahora, pero habría sido agradable añadir un poco más a su mochila. Eso se podría abordar más tarde. Por ahora, necesitaba mantener un perfil bajo, dejar que ella bajara la guardia, pensando que se había retirado por la noche. O, al menos, que ella lo consideraba un niño desprevenido que solo dormía, un niño que no conocía mucho del mundo más allá del suburbio donde vivía. A juzgar por su mal humor, no tardaría en derrumbarse. La cena transcurrió en silencio. Izuku bebió de un trago el jugo aguado que le había dado su madre, repasando lo que recordaba. No era mucho, y la infancia fue más fragmentada, para ser sinceros. Si no se trataba de héroes o de cómo lo trataban, se desvanecía para dar cabida a otras cosas. Mucho se podría decir de la presencia de su padre. Cuando le preguntó ayer, más por curiosidad que por interés, ella se encogió de hombros y le hizo un gesto con la mano, sugiriendo que incluso podría llamarla esta noche. No lo hizo. Izuku extraña la idea de un padre más que a la persona misma. Las cosas que uno debería asociar con una figura paterna no conectan como deberían.
No hay voz que recordar ni olor a camisas abandonadas. Cualquier posesión suya que la familia de dos tuviera fue destrozada de la noche a la mañana y los espacios vacíos en la pared eran más grandes que antes. Probablemente habría olvidado el aspecto del hombre si el cuadro de su habitación también se hubiera unido a los demás. Lo único que se veía reflejado en él eran las pecas que decoraban su rostro, especialmente en sus mejillas. Su sonrisa era casi burlona, llenando el vacío que dejó su ausencia. Quizás dejó esta foto ahí para responder las preguntas que un niño podría tener. Pero ahora no tiene nada que dar. Y, en el panorama general, esta imagen probablemente también desaparecería. Mamá lo acuesta un poco antes de lo habitual, acelerando la rutina nocturna. Le da un beso mientras lo arropa, junto con el peluche de Old Mix en el que insiste en no poder dormir. Le gustó cómo su sonrisa brillaba en la oscuridad. Y para ella, sigue siendo su hijo. Deja la luz del pasillo encendida y la puerta de su habitación entreabierta, saliendo para finalmente tener un tiempo para ella. Izuku finge dormirse durante una hora más hasta que oye el característico ruido del interruptor de la luz y la puerta de su habitación, al otro lado del apartamento, cerrándose. Al oír esto, se incorpora rápidamente en la cama, con los ojos abiertos de par en par en la oscuridad. Deslizándose bajo las mantas de recuerdos, los pies descalzos de Izuku pisan silenciosamente el suelo de madera, evitando los crujidos bajo su peso. Izuku cierra la puerta con todas sus fuerzas mientras le sudan las manos y el corazón le da un vuelco. Esta noche pondría en marcha su plan y todo tenía que salir sobre ruedas. La última semana, más o menos, la había pasado preparándose, escribiendo todo lo que recordaba para no olvidarlo y pensando profundamente en su próximo paso. Estaba rodeado de cosas, sus tesoros de plástico y carne, que deberían hacerle feliz. Y si de verdad fuera un niño, lo harían. Pero estos yacen dentro de una tumba en lugar de una habitación. Podría saquear esta tumba y ganar un buen dinero para ahorrar para un futuro que iba a ser difícil. O podría quedarse. Podría ver a su madre recuperar la felicidad y a Bakugou floreceren, pero, al igual que los muertos, estos tesoros debían permanecer intactos. Izuku, que era un ser entre no tan adulto y no tan niño, estaba vivo. Y los vivos no debían quedarse con los muertos para siempre. En las noches entre su despertar y ahora mismo, Izuku se permite soñar. Sueña con reencontrarse con All Might. Escuchar su risa, envuelta en ese majestuoso rojo, blanco y azul, animándolo. Los momentos en que comía no, bueno, Izuku comía, All Might simplemente sonreía y se negaba cortésmente si Izuku se ofrecía a compartir sándwiches de supermercado en la playa. Los momentos de lucidez en los que Izuku simplemente aceptaba la vida al máximo, con gratitud. Todas las conversaciones al final de la tarde y todas las sonrisas. Son esas cosas con las que sueña. Y lo que lamenta es esa felicidad temporal si hubiera elegido quedarse y repetirlo todo. Pero si se quedaba, perjudicaría el futuro. Las semillas de los acontecimientos futuros ya estaban sembradas, antes del nacimiento de Izuku. Quedarse aquí significaba desperdiciar el tiempo que le había sido concedido. Una oportunidad única en la vida. Necesitaba desarraigarlas sin más demoras ni distracciones. Y fue con esta comprensión que el niño, porque así era ahora, viviendo el presente y no quien solía ser, llora en silencio, lejos de las miradas indiscretas de su madre y del mundo que lo conocía como inútil. Llora por las amistades que se perderían esta noche. Si alguna vez las volviera a ver, sus sonrisas no llegarían a sus oídos cuando les hablara. Sus recuerdos juntos quedarían sepultados aquí, sin realizarse. Izuku mete la mano debajo de la cama y saca la mochila que había preparado con tanto esfuerzo durante las últimas 2 semanas. Como una ardilla preparándose para hibernar, robó todo lo que pudo. Cosas pequeñas que pasarían desapercibidas si se perdían. Su madre nunca prestó atención a los artículos que no eran de la marca All Might, dada su obsesión con él. Así que tener una mochila roja sencilla, llena de lo esencial y escondida, pasaría desapercibida si también desaparecía. Ponérselo es como un apretón de manos. Un compromiso. Sus pies hormiguean en los calcetines al ponérselos, y luego, los zapatos que robó. No le quedan bien, pero no podía llevarse nada, no fuera a despertar sospechas. Si perder el amor que encontró en su vida anterior significaba que su familia y amigos podrían vivir en esta, que así fuera. Izuku iba a arrancar hasta la última hierba del suelo con sus propias manos. Y cuando terminara, solo entonces podría llorar a estos fantasmas. Absorbe los oros y las anclas del amor, dejándose egoístamente estar en este momento, solo por un segundo más. Luego se desliza por la ventana, hacia una noche sin luna.
Naomasa intentó con urgencia acallar los rumores antes de que se intensifikaran, pero como transcurrieron las primeras 24 horas sin que nada ayudara a la situación, el detective solo quería golpearse la cabeza contra el escritorio. Solo quería echarle la culpa al pequeño capullo que había filtrado la poca información que tenían. Esto solo empeoró la situación, ya que el público inundaba la comisaría con posibles avistamientos y cabos sueltos. No quería malgastar el tiempo y los recursos disponibles en consolar al público cuando podrían emplearse en asuntos más productivos. Recordó la conferencia que el jefe de policía había tenido esa misma mañana y suspiró profundamente, preguntándose en qué estaría pensando. Probablemente dándole una paliza al soplón. Su cuarto café del día se había ido por la escotilla, dejando solo un residuo asqueroso en el fondo. Naomasa mira con asco el fondo, pensando que necesitaría comer algo algún día. Pero su turno casi terminaba, así que ¿qué sentido tenía irse ahora? Izuku Midoriya era un nombre que se le clavaba en la cabeza, siguiéndolo hasta casa como un fantasma inexplicable. Su primer recuerdo del caso se filtraba en su mente. Naomasa estaba medio dormido cuando el caso cayó en su regazo. La carpeta le golpeó la cabeza mientras descansaba la vista, despertándose sobresaltado con un gruñido aturdido. Nae, el administrador principal, suspiró al verlo, de pie, observándolo mientras revolvía torpemente los pocos papeles que habían escapado de la carpeta. Con los ojos vidriosos, agradeció a su buena suerte que la taza de café junto a su cabeza no se hubiera volcado. Dirigió su atención a la mujer. Nunca hablaba con ella a menos que tuviera que ver con los altos mandos, así que su repentina aparición en su pequeño escondite de la comisaría fue inesperada. Le hizo entrecerrar los ojos para examinar los documentos de título, solo para volver a mirarla con incredulidad. Personas desaparecidas ni siquiera era su departamento. ¿Por qué estaba esto en su escritorio? Su actitud era tan espinosa como su ceño fruncido. Ozawa te ha pedido que le eches un vistazo a este caso, dijo Nae, respondiendo a la pregunta no formulada de Naomasa. Señaló el expediente con la mano. Está deseando que apliques tu toque mágico. Parpadea ante su declaración. Ozawa era un tipo duro, pero como su superior, no podía negarse a la petición. No era raro que le pidieran ayuda en otras áreas de la fuerza, pero personas desaparecidas no estaba en el cupo habitual. ¿Y cuando no lo hace? Cierto. Se encogió de hombros. Pero este es un caso bastante urgente, así que, por favor, ponte a ello. El jefe te avisa con un día de antelación para que atas los cabos sueltos y te pongas manos a la obra. Quizás tu toque mágico pueda ayudar a los chicos. Se han estado rascando la cabeza con este. ¿Cómo está la madre, por cierto? ¿Se comporta con normalidad, como si su hijo hubiera desaparecido? Preguntó Naomasa mientras leía la edad del niño desaparecido. La foto sujeta con un clip al interior del expediente mostraba a un niño feliz, sonriendo radiante a la cámara. Le faltaba un diente delantero y tenía los ojos como una cierva. El típico día de fotos escolares. Nadie asume este trabajo con la esperanza de ver el caso de un niño desaparecido en su escritorio. Los pensamientos que le rondaban la cabeza le costaban concentrarse mientras contemplaba el rostro desprevenido del pequeño Izuku. La familia no tenía nada más que sus simpatías en ese momento. ¡Qué desastre! Ojalá siga vivo. La voz de Nae se filtra en sus oídos. Como cualquier madre bajo presión. Y más aún, considerando su condición. Esa última frase lo deja congelado al pasar el papel. ¿Condición? Nae resopló al hacer una pausa, pensando cuidadosamente sus siguientes palabras. Salieron contundentes y tardías, como si no supiera cómo expresarlas con amabilidad. Bueno, el niño no tiene peculiaridades. Los siguientes segundos que pasaron entre ellos fueron silenciosos e incómodos. El aire de los pulmones de Naomasa terminó siendo expulsado a través de sus mejillas hinchadas. Su boca expulsó el pensamiento que tenía en mente. ¡Ay, mierda!, exclama, sintiendo el peso de la tarea apoderándose de él. Naomasa solo puede imaginar cómo será el siguiente día laboral mientras resuelve sus asuntos pendientes. Y ahora, 24 horas después, y antes de que siquiera tuviera tiempo de hurgar en el caso, ya está a la vista del público. Genial. Simplemente genial. Naomasa se levanta rápidamente de su asiento, recogiendo todo lo necesario mientras Nae regresa a su piso. Necesitaba más información de la que el paquete de información podía proporcionar. Era mejor empezar por donde empezó todo. Odeo. Un niño desaparece en plena noche. ¿Está su hogar seguro? Tanaka Ryuji, Crónicas de Musutafu. ¿Sabes dónde están tus hijos cuando te acuestas?
Una madre de Musutafut dice estar muy preocupada por la seguridad de su hijo pequeño, Izuku Midoriya, de 6 años y medio, quien está desaparecido desde el 27 de junio. Se le describe como de cabello verde oscuro, ojos verdes y una altura aproximada de 106 centímetros. No me imagino quién querría llevarse a mi hijo, dice Inko Midoriya al responder a una pregunta de los periodistas en la conferencia de prensa. Es un niño tan dulce. El investigador principal de personas desaparecidas, Takahiro Ozawa, informa que el niño fue visto por última vez cuando su madre lo acostó la noche del 27, alrededor de las 19:45. Inko Midoriya denunció la desaparición de su hijo a la mañana siguiente, tras no encontrarlo en su habitación. La desaparición de Izuku es una de las muchas desapariciones misteriosas que se han intensificado en los últimos 2 años, y que se han vuelto más sospechosas desde los secuestros de Takayama. La policía pide ayuda a cualquier persona que haya visto algo sospechoso en el suburbio de Tenkansai. También insta a los propietarios de viviendas en la zona a mantenerse alertas y a informar a sus hijos sobre el peligro de los extraños. Continúa en la página 5. Odeo. Naomasa siempre tenía un mantra en la cabeza al tratar casos que involucraban a civiles. Las conexiones lo son todo. Desde las lecciones aprendidas en sus primeros años de adolescencia, recorriendo las calles, hasta sus primeros días trabajando como recluta, fue algo que mantuvo a lo largo de su vida. En su entorno laboral, construir una sólida relación con los involucrados en cada caso y situación era fundamental para el éxito. Poder hablar sin trabas y comprender rápidamente contribuía al progreso de los casos. La buena relación evita perder tiempo en asumir la personalidad de alguien, sus lugares de residencia, sus hábitos diarios, etc. Es una habilidad en la que Naomasa destaca, dada la ventaja de su don. Pero sabe que el hecho de que le dieran un don tan útil no siempre significaba un éxito automático en sus casos. Le costó mucha dedicación encontrar sus dificultades, encontrar el ritmo y el espíritu de la entrevista, y desarrollarlos más allá de lo que se esperaba de un joven para llegar a donde estaba en la vida. Sin embargo, establecer una buena relación con la madre de la niña estaba resultando arduo dada la ansiedad que la rodeaba. Pero a él le gustaban los desafíos, aunque pareciera tan morboso pensar en ellos. Según el informe inicial de los servicios de emergencia, la madre, comprensiblemente, había estado histérica en la primera llamada. Colgó accidentalmente y terminó devolviendo la llamada justo cuando éste lo hacía, por lo que la redirigieron a otro operador. La primera hora fue un caos, intentando comprender el flujo de información que provenía de ella y descifrando los hilos que faltaban entre los servicios de emergencia. A juzgar por el informe inicial y las conversaciones con los que estaban sobre el terreno, Inko Midoriya estaba viviendo la peor pesadilla de cualquier padre. Era comprensible, pero el informe carecía de los matices que le habría gustado. Pero ahora mismo, mientras Naomasa estaba sentada frente a ella en la sala, no estaba muy seguro de su lugar en su mapa mental. Sin embargo, sí tenía claro por qué estaba allí, eso seguro. Hasta cierto punto, sospechaban que la madre estaba involucrada en la desaparición de su hijo. Es normal en cualquier investigación sobre un niño desaparecido, pero no facilitaba la navegación. Naomasa jamás descartaría un caso basándose en que la persona en cuestión no tuviera ningún don. Y, en general, no tendría mucho efecto en, siendo el don en sí, la forma en que se llevara a cabo un caso de personas desaparecidas. Sin embargo, en este caso en particular había algunos atenuantes. La víctima era un niño y una persona sin ningún don. La combinación de ambos abría una sorprendente variedad de posibilidades que normalmente no se habrían considerado si solo se hubiera tratado de un niño desaparecido. Debía ser muy cuidadoso con sus preguntas, pero al mismo tiempo, debía ser un paracaídas y mantener la mente abierta. Decir eso y hacerlo fue una tarea titánica. Intenta mantener la calma sentado en el salón, observando a Inko preparar una taza de té y agua para él en la mesa de centro, pero algo no cuadraba. Oculto e invisible, no era su don lo que le decía esto, sino más bien su forma de sentarse. Rígida y con la espalda recta. Inko le dedicó una sonrisa demacrada e inexpresiva. Parecía que no había dormido en días, y mientras él observaba el estado de su cocina por encima del hombro, se dio cuenta de que se había mantenido ocupada mientras se llevaba a cabo la investigación. ¿Era la ansiedad de limpiar lo que la atormentaba por las noches, un pequeño intento de controlar la situación? ¿O había algo más? Gracias por reunirse conmigo. Naomasa se rascó la nuca y dejó la grabadora sobre la mesa para que todo el mundo la viera. La observó mientras caía al suelo. Entiendo que los últimos días han sido muy duros y quiero agradecerles su cooperación y paciencia hasta ahora.
Como les dije por teléfono, me llamo Tsukauchi Naomasa. Me han pedido que investigue la desaparición de Izuku con el objetivo de ayudar a que la investigación avance. Inko asintió, sorbiendo un pañuelo húmedo. Eso espero también. Naomasa ignoró los indicadores de verdad que sonaban en su mente y se concentró en la tarea que tenía por delante. La desventaja de su don era que no podía desactivarlo, así que tuvo que buscar una manera de sortearlo cuando no intentaba usarlo. Para que conste, mi peculiaridad se llama detector de mentiras. Solo con el nombre, ya adivinarás qué hace. Espera, ¿qué? Inko se inclina hacia adelante en su asiento, graznando mientras su voz se intensifica. Frunce el ceño, uniendo las frases. Su voz se volvió baja y tensa, como si la hubieran sacado con fuerza de la garganta. Estás diciendo que tuve algo que ver con la desaparición de mi propio hijo. Todos los que conocen a Izuku son sospechosos en este momento hasta que podamos demostrar lo contrario, le dice con calma. No puede reaccionar a su reacción. Eso es normal en cualquier investigación de desaparición. Pero además, como sabrás, la falta de peculiaridad de Izuku también debe incluirse como un posible factor en su desaparición. Seguro que conoces bien las estadísticas de violencia hacia niños sin peculiaridades por parte de sus cuidadores en comparación con aquellos con peculiaridades, ¿verdad? Claro que conozco las estadísticas. Las vivimos a diario. Susurró. Pero jamás le pondría la mano encima a mi hijo. La verdad, cantó su peculiaridad. La verdad, repite para la grabadora. No tiene mucho sentido decir que todos queremos lo mejor para Izuku. En casa, contigo, sano y salvo. Y no quiero agobiarte más. Pero me gustaría que colaboraras conmigo y aprovecharas esta oportunidad para limpiar tu nombre. Solo necesitas que respondas a mis preguntas con sinceridad en esta sesión y entonces podremos avanzar juntos con confianza. Inko asiente, revolviéndose en su asiento, considerando su oferta. No necesita esperar mucho por su respuesta. De acuerdo. Haré lo que quieras. Terminemos con esto de una vez. Naomasa le devuelve el saludo y pulsa el botón de grabación, actuando con gran claridad para que Inko pueda verlo bien. Habla con voz articulada, lo suficientemente alto como para que sepa que la grabadora lo captará con claridad. Les presento al detective Tsukauchi de la Unidad de Investigación Criminal Musutafu, pero para esta investigación, me han pedido que colabore con la Unidad de Personas Desaparecidas en relación con el caso de Izuku Midoriya. Me acompaña Inko Midoriya, madre de Izuku. Hoy es XX/XXXXX a las 14:34. Naomasa miró a Inko, quien se inclinaba hacia adelante. ¿Listos para empezar? Solo un recordatorio. Podemos tomar descansos en cualquier momento si se nos hace demasiado pesado. Con un breve asentimiento en señal de acuerdo, comienza el interrogatorio de Inko Midoriya. Le tomó casi una hora analizar sus respuestas y profundizar en las ambiguas. Al final de la sesión, ambos adultos estaban física y mentalmente exhaustos, y felices de que esta parte de la investigación hubiera terminado. La razón por la que odiaba los casos de menores era por las emociones que implicaban. Toda la entrevista fue diferente y desconocida, explorando nuevos terrenos que los interrogatorios a los que está acostumbrado. Y, a veces, incómoda. Podías meter la pata sin querer, y eso le provocaba momentos que no podía olvidar. Lo hiciste bien, Inko. Gracias por tu cooperación. Le estrechó la mano, pulsó el botón de finalizar la grabadora y se la guardó en el bolsillo. Ella se suena la nariz con su pañuelo de papel usado. ¿Te importaría que echara un vistazo a la habitación de Izuku? Me ayudaría a hacerme una idea de él como persona y de su último puesto conocido. Por supuesto, responde, poniéndose de pie. Inko parecía estar debatiendo consigo misma, pero superó ese conflicto interno rápidamente para responderle al detective. Pero, por favor, ten cuidado ahí dentro. Izuku es muy meticuloso con el mantenimiento de su habitación, y es su espacio seguro. Todo lo que toques, por favor, devuélvelo donde lo encontraste. ¿Intenta de alguna manera evitar que lo vea? Se preguntó, asintiendo. Siguió a la mujer escaleras arriba y entró en una habitación que gritaba todo poder. Era casi cegador. De repente, comprende su petición. Izuku es un gran fan. Los ojos de Inko se pusieron vidriosos al contemplar la habitación de su hijo y todo lo que le encantaba. Su mirada se dirigió al suelo, sin querer absorber más el amarillo. Estoy aquí. Te dejo en paz, susurra, bajando las escaleras.
Supuso que todo era demasiado crudo para afrontarlo, y con desconocidos invadiendo su vida familiar, comprendió la necesidad de recuperarse. Sobre todo después de esa entrevista. Ver la escena del crimen con sus propios ojos le proporcionó al detective información que las fotos normales pasarían por alto. Era como ver a alguien a través de una imagen en lugar de verlo en persona. Las imágenes perdían matices. Ver la escena en persona le dio a Naomasa una sensación de permanencia en su mente. Inko mencionó distraídamente durante el interrogatorio que no había tocado su habitación desde que descubrió la desaparición de Izuku. Algunos miembros de la unidad de investigación habían pasado por allí para limpiar las ventanas y registrar las calles, pero aparte de eso, había permanecido intacta. Las cerraduras de las ventanas parecían bastante resistentes. Unas manitas no podrían abrirlas desde dentro, pero sabía que no impedirían la entrada de alguien decidido. El informe decía que la ventana se había dejado abierta cuando Inko entró en la habitación, pero ella reiteró claramente varias veces que la había cerrado con llave al acostar al niño. El detective consideró que quienquiera que hubiera abierto la ventana no quería perder tiempo cerrándola. Era pesada al empujarla hacia arriba y chirriaba al abrirla y cerrarla. Era todo menos discreta. La habitación, en general, confirmaba en cierta medida la versión de Inko sobre la vida familiar de Izuku. Por lo que dedujo, no era un niño completamente infeliz. Uno que aún sufría el maltrato de otros niños. Su familia consistía en un padre ausente y una madre trabajadora, así que buscaba consuelo en sus obsesiones, que casualmente eran héroes. All Might era su favorito, sin duda. Es alguien capaz de soportar todo lo que enfrenta, así que es comprensible que el niño lo idolatrara. Los dedos ásperos de Naomasa se deslizaban por los pósteres clavados en la pared, con sus orejas de perro enroscadas alrededor de las chinchetas. La habitación le dio esperanza. No mucha, pero un pequeño destello. Izuku había encontrado algo de felicidad entre los malos momentos. La mirada de Naomasa se desvió hacia la hilera de libros, apreciados y de colores brillantes, que se encontraban a los pies de su cama, casi ocultos bajo el marco. Sus lomos estaban desgastados y garabatos infantiles cubrían las portadas de cada uno. El detective, que creía que su tiempo allí estaba a punto de acabarse, leyó uno de los cuadernos, obviamente apreciados, y hojeó las primeras páginas, cuyo primer capítulo se titulaba All Might, el héroe más grande de Japón. Y luego leyó un poco más. Y luego leyó con más tensión mientras sus ojos se agrandaban. Y para cuando terminó de leer, quedó atónito con los garabatos a lápiz. Naomasa retrocedió rápidamente y se agachó para examinar el pequeño montón debajo de la cama. Otro libro se deslizó de la cima cuando su mano lo tiró accidentalmente, intentando sacarlos todos de allí. Los engranajes giraban en su cabeza. Mierda santa. Oh Dios. Esta semana interminable que se entrelazaba parecía desvanecerse cuando la detective salió de su apartamento. Todo volvió a quedar en silencio mientras yace en el sofá azul descolorido, cubriéndose los ojos y la cara con los brazos. Completamente agotada y sintiendo el agotamiento filtrarse tras sus ojos, suspira con fuerza hacia la habitación vacía, deseando que todo esto terminara. El tic-tac del reloj resuena de fondo mientras el brazo que le cubre los ojos se desliza. El agotamiento por mantenerse despierta toda la semana eclipsaba cualquier cansancio que hubiera sentido en su trayectoria como abogada. Inko sentía algo de culpa por la situación. Después de todo, Izuku dependía de ella para casi todo en su vida. Para su comida, su seguridad y su amor maternal. Para su apoyo en un mundo que parecía profanar su existencia. Pero esa culpa inicial se mezclaba con un insidioso alivio que seguía filtrándose en su conciencia. Se sentía culpable, sí, pero se sentía dividida. Amaba de verdad a Izuku, de verdad, pero ser madre a tiempo completo, prácticamente madre soltera en ese momento, considerando la ausencia de Yashi, era mucho, mucho más difícil de lo que imaginó cuando se embarazó por primera vez. A veces sentía que casi la habían engañado con esa fantasía. Su propia crianza tenía sutiles indicios de que algún día sería madre. Desde los comentarios casuales de su familia hasta las revistas que hojeaba al pasar por la tienda de camino al metro cuando era estudiante. Cuando conoció a Yashi, imaginó que su vida sería una vida de apoyo y amor. Y así fue al principio. Con Yashi siendo recompensado por su arduo trabajo en una empresa en el extranjero e Inko cumpliendo su sueño de toda la vida de ser abogada, sintió que las estrellas en su cielo se alineaban justo en el momento justo cuando había concebido inesperadamente.
Mientras sus ojos perforaban el techo, preguntándose dónde diablos estaba su hijo, sintió el alivio de no tener que esperar a que alguien regresara y se hundiera en los poros de su piel con Schadenfreude. Inko saca su celular de sus jeans y busca el número de Yashi, con el pulgar sobre la foto de ellos juntos. No se le había ocurrido hasta la conversación con el detective Tsukauchi que debería haberlo llamado antes. Rayos. El hombre ni siquiera sabía que el hijo con el que ni siquiera se molestaba en mantener contacto había desaparecido, se lo habían llevado de la cama en plena noche. Se preguntó cuál sería su respuesta. ¿Estaría angustiado? ¿Indiferente? ¿Por fin volvería a casa? Presiona el botón de llamada y espera. Quizás eso lo devuelva a la realidad, donde quiera que estuviera. Después de todo, lo extrañaba. Odeo. Sí, por favor, llámame si pasa algo. Yashi contuvo la respiración, escuchando la voz del teléfono. Yo también te quiero. Cuídate. Pulsó el botón de colgar y guardó el teléfono prepago en el bolsillo de su traje. El hombre saboreó el sabor a paella que aún le quedaba en la boca, distrayéndolo de los altibajos de la llamada. Kurohiri había querido probar un plato nuevo para su amo y, como la persona generosa que era, dejó que su pequeño agujero negro cósmico se cocinara a su antojo. Lo había hecho bien y, con el creciente número de jóvenes a su cargo, necesitaba que el gnomo fuera flexible y creativo en su repertorio. Cocinar era un pasatiempo productivo, después de todo. ¿Quién era él para decir que no? La mente de All for One volvió a la llamada. Siendo sincero consigo mismo, estaba un poquito sorprendido. Había vivido demasiado tiempo para que cualquier ser humano estuviera realmente vivo, así que había asumido que había experimentado todas las interacciones humanas posibles. Pero bueno, hoy era un nuevo día. La vida lo había sorprendido una vez más. Así que imaginen su sorpresa cuando su encantadora esposa, de quien, en ese momento, estaba considerando si desaparecer o no. No quedaba nada en casa a lo que pudiera regresar y la aventura, si bien había sido divertida, fue solo eso. Una aventura, lo llamó para informarle que su hijo había desaparecido en mitad de la noche. Lo cual fue, un desarrollo interesante. All for One se sorprendió aún más de que le hubiera tomado tanto tiempo contactarlo. Suspiró, compadeciéndose de su hijo por haber nacido de una madre terrible. Claro que era un padre terrible. No significaba que no quisiera al pequeño. Simplemente estaba, preocupado por asuntos más importantes. All for One miró al niño inconsciente que yacía plácidamente en la camilla, con el corazón latiendo con fuerza en el monitor. El médico había sido un poco negligente con la limpieza de la enfermería. Tendría que volver a hablar con él, a juzgar por las manchas de sangre en el suelo. Hoy se suponía que sería un día de entrenamiento, dedicado a usar el ingenio sobre la fuerza. Había sido duro para el niño y lo había llevado a reaccionar con furia ante la frustración. Sin embargo, las heridas sufridas y las de los demás se curaron fácilmente. Pero volvamos al tema que nos ocupa, Izuku. Solo era un peón en este juego. Había una vocecita en él que anhelaba esa vida, y tal vez habría seguido allí si no hubiera sido por todos para uno. Fue un desafortunado final de la vida, surgido de un breve capricho por la conexión humana. Esta vida era un gran juego, y él estaba en esta tierra para gestionarla hasta su finalización. Tenía que hacerlo, porque no había otro fin en esta vida que perseguir lo que no podía tener. Tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo. Sin embargo, este juego de la vida se había vuelto aún más interesante considerando que este incidente no estaba resultando como se esperaba. Muy interesante. Las primeras semanas de su inquietante libertad las pasó vagando de escondite en escondite, recopilando información que Izuku pudiera usar para llenar los vacíos de su memoria. No recordaba mucho de su infancia, salvo todo lo relacionado con los héroes, así que el tiempo después de su escape fue comparable al de una esponja consciente. Absorbía la información en las grietas de su cerebro, seguro y organizado. Lo hacía sentir estable, como una brújula. Siempre había habido una vocecita que susurraba. Podrías ser justiciero, si quieres. Tienes la habilidad, la pasión. No sería tan difícil. Esto fue cuando era un adolescente modesto y sin peculiaridades, aún en desarrollo. Hoy, Izuku, curtido por años de trabajo como héroe profesional, sabía que había una línea muy delgada entre el justiciero y la imprudencia, y en ese momento de su adolescencia, no tenía ni el impulso ni la fuerza de voluntad para considerar ese camino. Eran héroes o nada. Es cierto que toda su vida tuvo un corazón sensible en los peores momentos. Para su disgusto, esto a veces resultaba más problemático de lo que podía prever.
Eso sí, el pensamiento general en aquel entonces era hacer primero, pensar después. El niño acampó temporalmente en un dúplex abandonado en el extremo sur del barrio Sakae de Yokohama, una zona que iba a ser demolida para construir nuevos apartamentos. No era un escondite perfecto, pero serviría por el momento. Permanecer en un mismo lugar más de una semana le causaba una gran ansiedad. Prestaba mucha atención a los informes de personas desaparecidas en línea y evitaba los lugares concurridos, salvo las tiendas de barrios cerca de zonas desoladas, para encontrar equipo. Entre su pequeño montón de provisiones, su lista de pertenencias incluía un saco de dormir de color verde bosque, de tamaño adulto. Su amplitud le hizo pensar en el viejo saco de dormir del señor Aizawa y pensar en él hizo que el niño se deslizara dentro de sus pensamientos. Raciones de comida enlatada y empaquetada. No era la dieta más saludable, pero necesitaba algo práctico en ese momento por si necesitaba picar algo en cualquier momento. Un botiquín de primeros auxilios, compuesto de elementos diversos y reunidos al azar. 2 teléfonos móviles. Una pequeña radio de pilas le ayudaba a seguir las transmisiones de AM y PM, lo que lo hacía sentir menos solo, pero lo más importante, le proporcionaba una línea directa para comunicarse con los escáneres de la policía. Después de un poco de cariño de mi parte. La radio de plástico era su refugio momentáneo. A Izuku le gustaba especialmente escuchar el segmento nocturno en inglés de Present Mic. Historias del libro mayor. Era un programa pequeño, autofinanciado y de naturaleza antropológica, donde Present Mic tejía historias de antes del auge de las peculiaridades. No fue un programa muy bien recibido, si no me falla la memoria, pero Izuku encontraba consuelo en su presentación y en el misticismo casi oculto de las historias. Le gustaba imaginar un mundo sin esas complejidades predefinidas, donde todos fueran como él y no al revés. Izuku estaba trasteando con la radio cuando el sonido de botellas rompiéndose interrumpió sus meditaciones nocturnas. Lo que siguió fue un furioso rugido de lucha desde el callejón, entre las casas. Cuando fue a asomarse por la ventana, vio a un hombre golpear a otro en la mejilla, mientras sangre y pedazos de dientes caían al pavimento. Toda la escena estaba rodeada por el parpadeo de las luces del techo. Con cada golpe, el aire crepitaba alrededor de los puños del agresor, chispeando y llamando la atención de Izuku. Izuku baja corriendo las escaleras destartaladas, tras el recuerdo de chispas y humo. Para cuando llegó al callejón, el agresor había logrado asestar 2 puñetazos más, derribando al otro hombre al suelo hecho pedazos. Oyó un crujido bajo fragmentos de huesos rotos y heces con fugas. Una mancha verde brilló ante los ojos del agresor antes de ser derribado por un golpe en la cabeza. Se desplomó sobre el concreto en un solo movimiento, despatarrado, ligeramente por encima del otro hombre, como un ángel de nieve bañado en pintura roja. Izuku había tenido mucha suerte esa noche, al no haber sido atrapado en el acto ni al ser dominado por los borrachos. Su mano aún aferraba el sucio bloque de hormigón, con la sangre goteando de sus bordes al ritmo de los temblores de su cuerpo mientras recuperaba la consciencia. Sintió como si le hubieran drenado toda la vida cuando le lanzó ese puñetazo lleno de ladrillos directamente al hombre. No estaba seguro de qué pasó por su cabeza para intervenir, pero lo sintió correcto en ese momento. Una idea estúpida, pero ya había sucedido. Una delgada cartera yacía abierta en el suelo con tarjetas de visita, dinero en efectivo y condones esparcidos, mezclados con la sangre acumulada. El bloque de cemento hizo un fuerte crujido al caer al suelo. Izuku, con la misma mano que lo dejó caer, recogió todo el contenido derramado de la billetera y se lo guardó en el bolsillo. Su mente, iluminada por la bruma de violencia, le dijo que revisara al otro hombre y, al inspeccionar su billetera, el niño lo pensó mejor. Deslizó la billetera del hombre en el bolsillo del abrigo del agresor. Eso debería despejar sospechas. Reflexionó, abandonando rápidamente la escena y regresando a su hogar temporal, con las manos aún temblorosas por la adrenalina. Un simple robo que salió mal. Nada más. Izuku maldijo por nada en particular, observando los pequeños detalles de su vida esparcidos por el suelo. No podía creer que ya hubiera roto sus reglas. Nunca debería haber salido. ¿Y si había cámaras de seguridad o gente paseando por ahí y veía algo? ¿Y si alguien lo reconocía por los informes? Llevarían a la policía hasta él antes de que pudiera empezar con sus planes. Tuvo que empacarlo todo y mudarse. Ahora. Su mente corría mientras metía descuidadamente su saco de dormir en la mochila, metiendo todas sus posesiones lo más rápido posible. No había mucho, así que tardó menos de 2 minutos en empacarlo todo. No quedaba nada, ni siquiera un envoltorio de barrita energética.
Nadie pensaría que alguien había estado allí. A veces eres un maldito idiota, murmuró Izuku para sí mismo, colgándose la mochila al hombro. Todo este maldito plan era demasiado arriesgado, lo sabía, para implementarlo, no con lo pequeño que era. Pero necesitaba ponerse al día para poder empezar con las cosas, y rápido. Izuku siempre había sido más bien bajito y, siendo sinceros, eso no importaba tanto, pero lo más urgente era que su cuerpo estaba débil y sin entrenar. Si no hubiera sido rápido e inesperado, esa pelea habría sido muy diferente. Izuku hizo una última parada junto a los dos hombres, que aún no se habían despertado de su letargo, y recogió el bloque de cemento. Dejarlo atrás haría más daño que bien. Lo más probable era que la policía le tomara las huellas y eso podría conducirlos de vuelta a él si se habían molestado en hacer bien su trabajo en su caso de personas desaparecidas. Sin embargo, no tenía problema en dejar la cartera, por lo que a él respectaba. Parecería que uno le había robado al otro, y la pelea se había vuelto violenta. No eran raras las palizas en la zona y, como el bloque de cemento estaba en su poder, no lo buscarían de inmediato. Y para entonces, él y el bloque de cemento habrían desaparecido hacía tiempo, abandonados en un caudaloso río cercano. Mientras Izuku se adentraba de nuevo en la noche, un hábito que poco a poco se convertía en pasatiempo, olvidó apagar la pequeña radio a pilas que guardaba en el fondo de su mochila. Las luces de la consola parpadeaban a través de la fina tela. La voz de Present Mig resonaba en la oscuridad mientras corría hacia la jungla de asfalto, rumbo a una nueva frontera. Era su singular compañero, que lo acompañaba mientras buscaba un nuevo lugar donde descansar, alimentando la tranquilidad de la noche con sus animadas charlas. Antes del auge de las peculiaridades, la humanidad se deleitaba con las historias de quienes trascendían nuestra imaginación. La voz del héroe de la voz vibraba a través de la bolsa, con suaves melodías lofi de fondo. Esta noche, les contaré historias de quienes experimentaron situaciones desgarradoras, sin la presencia de peculiaridades, y vivieron para convertirse en historias con moraleja. Nuestra primera historia proviene del Mar del Norte, frente a la costa de lo que entonces se conocía como el Reino Unido, donde un buzo comienza a prepararse para otro día de trabajo, un trabajo diferente a la mayoría. La nueva sede de Runaways Incorporated se asentaba cómodamente, escondida entre los restos de chatarra en la playa de Dagobah. Sorprendentemente, los restos que había requisado para su cabaña improvisada lo protegían bien de los vendavales que azotaban el mar. El olor a agua salada lo calmaba y también le ofrecía una opción fácil para asearse. Sin embargo, solo lo hacía de noche, cuando estaba seguro de que no había nadie cerca para verlo. Pasaba la mayor parte del día recuperando el sueño o planeando sus planes para el futuro. Algo tiene que cambiar, se dijo Izuku mientras yacía tranquilamente dentro de su saco de dormir, escuchando el zumbido residual de la lluvia al golpear la chapa ondulada. La tormenta no había amainado desde la mañana, lo que a su vez despejó las calles y la playa de fiesteros. Le dio un merecido descanso del sol que caía a plomo sobre el pueblo. No quiero acabar en una farsa ni como Overhaul. Solo y en prisión sin nadie en el mundo. Un debate se había estado gestando en su cabeza durante semanas. Era la culminación de muchas cosas, pero principalmente, si necesitaba buscar ayuda más allá de sí mismo. El apoyo sin duda facilitaría el proceso, pero eso dejaba variables abiertas que realmente no quería controlar. Tenía la cabeza bastante ocupada intentando controlarse a sí mismo, por no hablar de los demás. Cuanto más consideraba sus opciones, los recuerdos de aquella noche con los hombres volvían a su mente, inesperados y vergonzosos, con la áspera sensación del bloque de hormigón magullándole la mano desnuda. Y entonces empezaba la sensación de hundimiento al empezar a conceptualizar el camino que le esperaba, que parecía imposible de recorrer en su estado físico y mental actual. Unos brazos y piernas rígidos no lo llevarían a ninguna parte. Necesitaba entrenar, eso seguro. También necesitaba encontrar una fuente de ingresos estable, para no tener que seguir robando cosas aquí y allá para comer un día más. Consideró conseguir un trabajo a tiempo parcial en algún barrio sórdido de la ciudad, pero le daba miedo que lo notaran. El déjà vu era casi insoportable. No por estar huyendo, ni por haber vuelto a perder su don, sino más bien por cómo se sintió en su primer día de entrenamiento con All Might. Incluso de adolescente, a Izuku nunca le había gustado salir demasiado, simplemente para evitar las constantes palizas. Era mejor quedarse dentro viendo vídeos y reteniendo información en internet. O, si salía, sería a algún lugar donde los acosadores no lo seguirían. Como museos o bibliotecas con adultos que no aceptaban ese tipo de comportamiento.
Desconectarse de su entorno lo hacía sentir seguro, y eso era todo a lo que podía aferrarse antes del incidente del lodo. Así que, de repente, verse obligado a retomar una rutina de ejercicios regular, esforzándose al máximo para alcanzar a sus compañeros físicamente, lo ponía nervioso. En ese momento, se sentía más listo que nunca para convertirse en un héroe, pero ni siquiera esos triunfos aliviaron algunos de sus problemas mentales. Le recuerda a los sobres de jugo y a las ojeras cansadas al contemplar la montaña de comida a su lado. Izuku no esperaba encariñarse tanto con su tutor como finalmente lo hizo. En aquel entonces, era comprensible que Izuku se mostrara reacio a los adultos en puestos superiores, incluso en la escuela más prestigiosa de todo Japón. Y con todo el incidente del primer día, esperaba que el año transcurriera como antes. Pero el señor Aizawa era honesto, a veces brutalmente honesto, y le hablaba con sensatez. Como si fuera normal, nada que mereciera la pena mirar boquiabierto ni susurrar. Su amabilidad fue suficiente para que el chico volviera a sentirse en paz, como si no estuviera viviendo una existencia miserable al día. Izuku estuvo muy cerca de perder esa paz en un momento dado. Un suave golpe en la puerta sacó a Izuku de su tarea, ya que estaba planeando un ensayo para la clase de cementos. No era propio de él posponer las tareas. Le gustaba sentir que controlaba sus estudios en la UA, así que había reservado este tiempo para ponerse al día con trabajos o proyectos escolares. Pero debería haber sabido que los horarios no siempre salen como deberían. Sinceramente pensó que tenía más tiempo para repasarlo cuando el señor Aizawa apareció en la puerta, mirándolo con una expectación inexpresiva. Hoy tenían que revisar la habitación de los chicos por si había contrabando, la limpieza, ese tipo de cosas. El señor Aizawa dedicó lo que asumió que era un tiempo normal a revisar su habitación. Todo parecía estar en orden y esperaba que el señor Aizawa le echara un vistazo a su habitación hasta que el desaliñado profesor pasara junto a su estantería. Su curiosidad se centró en el tesoro de dragones de Izuku, girándose para mirarla de frente. Lo único destacable, además de los caros cuadernos escolares y los recuerdos de Olmig, eran sus cuadernos de análisis de héroes. Izuku no se atrevió a dejarlos en casa cuando se mudó a la residencia. No es que no confiara en su madre, pero se sentía mucho menos ansioso cuando los tenía a la vista. ¿Qué son estos?, pregunta Aizawa después de un momento, sacando un ejemplar del estante. Era uno de sus cuadernos más nuevos, quizá de 1 o 2 años antes de entrar en la UA. Podía distinguir su antigüedad por los colores y lo desgastados que estaban. Este era negro, un intento de disimularlo entre sus libros de secundaria. Sin embargo, no funcionó. Kaa-chan finalmente encontró la manera de conseguirlos, a pesar de sus intentos. Son mis cuadernos de análisis, responde Izuku lentamente, todavía sentado en su escritorio. Observó cómo los dedos de Aizawa jugaban con las esquinas antes de girar cada uno. No le gustaba el silencio que le carcomía el pecho, así que intentó llenar el vacío hablando. No tuve muchos amigos, o bueno, ninguno en realidad de pequeño, así que pasaba mi tiempo libre viendo héroes. Y también villanos, aunque mamá solía darme una paliza si se enteraba. Anoté todo lo que pude. Sus fortalezas, sus debilidades. Intenté descifrar cómo funcionaban sus peculiaridades y qué más podían hacer con ellas. Aizawa levantó la vista y había algo en la forma en que miraba a Izuku que lo puso nervioso. Izuku se enderezó. No me di cuenta de lo que eran las hiperfijaciones hasta las sesiones de terapia de Undog. Pero ahora estoy tomando medicamentos, así que no lo he pasado tan mal durante un tiempo. Y bien, Aizawa vuelve a colocar el cuaderno en el estante y cierra silenciosamente la puerta del dormitorio de Izuku. Ese gesto en sí mismo le hace saltar las alarmas. Mira a su profesor con preocupación, con los ojos muy abiertos. No estoy en problemas, ¿verdad? Aizawa no le respondió de inmediato, pero cuando lo hizo con un tono de incertidumbre. No lo creo. Sin embargo, son muy detallados y si algo malo les sucede o caen en malas manos, podrías tener problemas. Es bueno que parte de esto esté codificado, pero creo que es necesario informar al director. Izuku solo pudo asentir, sus nervios se aferraban a él con urgencia. Izuku nunca le contó a nadie sobre esta interacción, ni siquiera a su madre. Quizás tenía miedo de que lo expulsaran de la UA o de que lo obligaran a volver a una vida que lo tratara como si fuera menos que humano. O quizás era la idea de que la policía se involucrara. La información era oro líquido, especialmente para los enemigos de los héroes estrella, cuya imagen pública lo era todo y cuyas debilidades se mantenían bajo llave. Cosas como sus diarios ponían toda su existencia bajo escrutinio.
Ese tipo de presión lo atormentaba durante un tiempo. Dog definitivamente lo vio más ese semestre. Al final, Netsu arregló las cosas. A Izuku le asignaron clases adicionales de análisis y, por desgracia, le confiscaron los cuadernos. Para él, fue un pequeño revés comparado con lo que podría haberle pasado. Pero la experiencia lo hizo menos extrovertido, minando la confianza que acababa de forjar. No quería arriesgarse a que la gente supiera de los libros y sacara conclusiones precipitadas. No quería perder todo por lo que había trabajado tan duro. Sus ansiedades lo persiguieron hasta que construyó el terreno a su alrededor para volver a alzarse. Y ahora estaba de vuelta en el punto de partida, considerando el camino opuesto al anterior. Se incorporó en su saco de dormir y cogió uno de sus cuadernos intactos que había robado de un 7-11. Una vez que se le ocurrían las ideas, el chico planeaba a su antojo. Cuanto más planeado, mejor. Todo el mundo quiere saber algo sobre alguien, por un precio. Odeo. Finlay nunca esperó adoptar a un niño de la calle. Especialmente no cuando voy en busca de cerveza. Su día se había alargado un poco más de lo que hubiera deseado. El hombre brusco pensó que pasar la noche emborrachándose con cerveza barata después de calificar a sus alumnos le vendría bien. Había sido un día lleno de triunfos y lágrimas para quienes no aprobaron los exámenes finales, pero todo eso formaba parte del proceso. Sangre, sudor, lágrimas y todo. En las alas de un sueño, su plan había sido pasar la noche encerrado en su habitación, viendo repeticiones de un programa de lucha libre de antes de la era de los quirks. Al menos, ese se suponía que era el plan. Finlay oyó la pelea mientras buscaba las llaves de su casa en los bolsillos, la zona iluminada solo por la solitaria farola bajo la que se encontraba. Un pequeño gremlin, con el rostro ensombrecido por la sudadera con capucha, luchaba contra 3 atacantes con uñas y dientes, y con mucha fuerza. Otro atacante yacía inconsciente, con los pies asomando por detrás del cubo de basura de la tienda. El chico bailaba en el callejón, esquivando una ráfaga de puñetazos. Finlay se quedó a las afueras, observando expectante, pero sin hacer ademán de interrumpir. Observó cómo sus puñetazos nunca impactaban en el chico. El lío le trajo recuerdos de cuando rondaba las calles de noche y lo desoladoramente silenciosas que eran. La familia de 3, apenas funcional, se mudó a Japón tras el divorcio de sus padres, de vuelta a la tierra natal de su madre. El cambio de aires desde Nuevo México fue una adaptación difícil, más para él que para su hermano menor. Se veía involucrado en peleas de bar todos los fines de semana a pesar de ser menor de edad, por una u otra razón estúpida. Su joven mente pensaba que era mejor estar en la calle que en una casa que quería oprimirlo hasta la muerte. Ahora, Finlay apenas visitaba ese apartamento de 2 habitaciones. Su madre estaba a lo suyo, su hermano tenía su carrera y bueno, él tenía el dojo. Apenas hablaban, salvo cuando Kaiden venía a ver cómo estaba. Te estás extralimitando, le dijo al niño cuando finalmente notó su presencia, una vez que el pequeño había dejado a todos sus oponentes sin aliento. Cuando golpeas. De acuerdo, respondió el chico secamente, con la voz entrecortada entre respiraciones pesadas. Parecía más joven de lo que esperaba. Finlay presentía que el chico no sabía qué decir. Sabía que le estaba bloqueando la única salida y, además, no parecía tener prisa por ir a ninguna parte. ¿Qué haces aquí sola? El chico miró a su alrededor, a la masacre, y luego volvió a mirarlo, estupefacto. No es asunto tuyo, Finlay ajustó su agarre del paquete de cerveza. Mira, chatarra, no me meto en tus asuntos, pero sé reconocer a alguien durmiendo a la intemperie cuando lo veo. ¿Estás a salvo donde estás? El chico tardó un momento en asentir. Con esa luz, pudo distinguir las pecas bajo la capucha, pero poco más. Finlay metió la mano en el bolsillo y le entregó al chico una tarjeta de visita entre 2 dedos. La extendió aún más al ver que el chico no hacía ademán de tomarla. Toma. La dirección de mi dojo está en esta tarjeta. Pásate algún día. Si quieres sobrevivir aquí, necesitas mejorar tu lucha. No te cobraré las clases. Tienes una energía interior que la mayoría de los adultos no tienen. El chico lo tomó con cautela y se fue sin decir palabra, con Finlay cuidándole las espaldas hasta que desapareció por la esquina. Decidiendo que no quería quedarse para explicarle a un burócrata por qué había varios hombres heridos inconscientes, Finlay se dirigió a casa, procurando mantenerse en la sombra. Fue una de esas noches en las que se despertó al día siguiente y se preguntó si lo había soñado. La siguiente vez que vio al niño fue una semana después, mientras terminaba la clase nocturna para adultos principiantes.
Había terminado por completo con las clases del día, pero como el niño sí apareció, decidió seguir mostrándose. El niño estaba escuálido, eso seguro. Su pelo oscuro le acariciaba la cara de niño, y Finlay se preguntó cuántos años tendría realmente. Pero eso no era asunto suyo. El niño se presentó como Haruka y estrechó la mano de Finlay cuando se la ofrecieron. ¿Puedes enseñarme a luchar? Pregunta Haruka, con las manos hundidas en los bolsillos. De vez en cuando, unos ojos carmesí recorrieron las ventanas y las puertas, analizando. Finlay reconoció la habilidad al instante. Eso solo consolidó su deseo de enseñarle al chico. Puedo enseñarte eso y más, Scrap. Enseño artes marciales mixtas, a cualquiera que entre por aquí. No importa si tienes un montón de dinero o no tienes ni un yen en el bolsillo. Lo que vi la otra noche fue habilidad. Tienes talento que cultivar. Quédate conmigo y te enseñaré lo que pueda. ¿Qué te parece? Su primera lección la dedicaron a conocerse y a poner a prueba la flexibilidad de Haruka, entre otras habilidades de combate. Era un nivel decente, mucho más fuerte que un niño normal de su edad, pero necesitaba mejorar, sobre todo en áreas donde dependía de su fuerza. Peleaba como si fuera mucho más grande de lo que realmente era, y ese mal hábito lo hundía si se usaba en el combate equivocado. Finlay decidió agregarle algo de estilo al entrenamiento. La cara regordeta de Haruka era divertidísima cuando Finlay encendió los altavoces del dojo, retumbando con graves. Tendría que mantener el volumen más bajo de lo habitual para evitar quejas por ruido a esas horas de la noche, pero esto les daría más energía al entrenamiento. El dojo se llenó del rugido de la música metal. ¿Qué es esto? Grita Haruka, luciendo confundida. Esta es la música de los dioses. Escucha los riffs y piérdete en el ritmo, a por todas. Finlay ríe con ganas, sonriendo. Es genial para entrenar. Me acelera el corazón, me hace sentir como si estuviera en algo como Mad Max. Haruka se queda boquiabierta. ¿Mad Max? El hombre mayor suelta una carcajada y pone ambas manos sobre los hombros de Haruka. Más tarde, se regañaría a sí mismo porque realmente no sabía cómo era el espacio personal del chico, pero por las pequeñas interacciones que tenían, sentía que las cosas entre ellos estaban bien. Un universo cinematográfico apocalíptico pre-Kirk. Nos trajimos un montón de Estados Unidos cuando nos mudamos. La trama no importa tanto, pero la principal lección es que nadie se contiene y todos son unos cabrones intentando sobrevivir. ¿Crees que puedes aspirar a eso? El pequeño cuerpo de Haruka se estremeció de emoción y se sonrojó de un rojo furioso, con las manos levantadas en el aire como si estuviera gritando un grito de guerra. Maldita sea, sí. Ver a un niño pequeño enfrentarse a adultos, y ganar, era una cosa, pero ver eso y luego verlo maldecir como si no fuera algo normal hizo que Finlay creyera que había tomado la decisión correcta. Pensó que tendría que regatear con Haruka para que volviera a la siguiente sesión, pero no hizo falta mucha conversación. Al final de la primera lección, ambos estaban exhaustos. Agotado, claro que sí, pero feliz. Las sesiones semanales le dieron a Haruka la oportunidad de convertirse en un luchador seguro y le dieron a Finlay la oportunidad de verificar el bienestar de Haruka sin entrometerse en su vida. Quizás se abriera en el futuro. Pero esto era suficiente, por ahora. Oh. Los meses transcurrieron para Naomasa con poco avance en el caso Midoriya. Había trabajado en otros casos desde que recibió ese expediente, pero este seguía siendo una espina en su interior. No quería llamar frustración a esa sensación en el estómago porque la palabra en sí misma equivalía de vergüenza y definitivamente no quería sentirse avergonzado por no avanzar, pero el caso se estaba estancando hasta el punto de que las pistas se agotaban y no quedaba más remedio que archivarlo. Y eso es lo último que cualquier detective quiere hacer. Lo que le impidió archivarlo y seguir adelante fue la imagen de esos cuadernos, escondidos bajo una cama de sábanas de Todopoderoso. Era evidente que Izuku era demasiado inteligente para su edad y, con la tutela adecuada, esa inteligencia prosperaría. Si es que estaba vivo. Pero un mal presentimiento por sí solo no bastaría para mantenerlo en su escritorio. Necesitaba atar cabos. Sin pruebas sólidas relacionadas con la desaparición, no tenía ninguna posibilidad de mantener el caso activo. Lo que sí sabía. Izuku provenía de un hogar posiblemente negligente. Su padre apenas estaba presente en su vida mientras que su madre era todo lo contrario, autoritaria y casi frívola. No tenía amigos debido a su diagnóstico. Era más inteligente que otros de su edad. Esos cuadernos serían peligrosos si los hiciera un criminal. No era el tipo de niño que hablaba con extraños.
Era adverso hacia aquellos que no le eran familiares. Y él no era el tipo de niño que hacía las maletas y salía corriendo. El último detalle fue confirmado por los adultos en la vida de Izuku. Se volvió increíblemente tímido después de su diagnóstico, prefiriendo estar en compañía de sus conocidos y donde se sentía más seguro. Naomasa no podía quitarse de la cabeza la sensación de que alguien se había llevado al niño. Que no había forma de que se marchara voluntariamente. Su jefe pensaba lo contrario. Discutieron mucho sobre el asunto y, si el tiempo fuera eterno, estarían discutiendo eternamente. ¿Qué más puedo hacer?, preguntó Ozawa con franqueza, con un dejo de frustración en la voz, como si hubieran tenido esta conversación 1000 veces antes. Señaló con la palma de la mano el fajo de papeles que Naomasa traía consigo. Tú mismo lo dijiste. La madre fue, como mínimo, negligente con el niño. No tenía amigos. Solo podemos suponer que huyó o desapareció. Sin más pruebas, no puedo afirmar nada más. ¿Sabes cómo suena esto? Un niño de 7 años no estaría desaparecido tanto tiempo si solo se tratara de una fuga. ¿Has visto esos cuadernos, y si alguien más los hubiera visto? Podría ser víctima de trata de personas. No lo sabemos. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué pruebas tenemos para demostrar tu hipótesis? Nada. Ozawa frunció los labios, con aspecto de arrepentirse de haberlo soltado. En su escritorio había una foto enmarcada de su familia, descolorida y envejecida como su piel arrugada. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura. No podemos hacer nada más, Tsukauchi. Entiendo tu punto de vista, de verdad, pero no tenemos nada más en qué basarnos. Lo mejor que puedo hacer es ponerlo en una lista de revisión periódica. Eso no serviría. Había una vida en peligro. Mire, señor, si tan solo pudiera. Y Ozawa se levantó para acompañar al hombre fuera de su oficina, impidiendo cualquier intento de conversación. ¿No te gusta? Asciende. Cambia el sistema. Hasta entonces, acéptalo. Tsukachi, sal a correr. Tómate unas vacaciones. Haz algo para deshacerte de la ansiedad. Espero ver el expediente completo en mi escritorio por la mañana. Después, vuelve a Crims. Seguro que te extrañaron. Naomasa solo quería plantar los pies en el suelo, enfadarse y convencer al toro de que hablaba en serio. Esto iba en serio. Pero no pudo. Nunca abandonaría este caso, ni siquiera si lo dejara archivado durante años. Y para cuando lo revisara, tendría una perspectiva completamente diferente.